En el fondo habría que preguntarse qué cosas exige la sociedad a los arquitectos. Yo, en mi opinión, creo que necesita el arquitecto proponer tres cuestiones. Originalidad, hay que proponer siempre un poco más, hay que proponer otra forma, pero desde la seriedad, no la frivolidad. Necesita precisión, tenemos que decir cómo son las cosas, cómo se hacen, qué valen, cuándo y de qué forma. Y sobre todo la parte más importante de nuestro trabajo, que yo creo que es la coordinación. Tenemos que coordinar, ser capaces de coordinar a un montón de colaboradores, de gente que se integra en una obra, en un proyecto, en un estudio o en un departamento de investigación, ¿no? Porque en número de personas, ¿de qué equipo podemos estar hablando? Nosotros somos 7 y otros colaboradores, pero yo creo que el asunto es con cuánta gente eres capaz de relacionarte. Porque da igual, nosotros tenemos, por ejemplo, una persona que trabaja, Perspectivas, por ejemplo, que vive en Tokio. Antes estaba en Sevilla, es decir, que yo creo que esto da igual. Lo que es importante es establecer cuál es el mecanismo, cuál es la forma de coordinar. Porque tienes que coordinar a gente que tiene una preparación similar a la tuya, pero también a gente que tiene muchísima menos preparación en una obra. ¿Cómo se compensa eso? Pues yo creo que para comunicarnos necesitamos hacer un esfuerzo todos y hablar lo más claro posible, y también yo creo que no hay que cansarse nunca, ¿no? Yo creo que a veces te malinterpretan o alguien no entiende lo que has dibujado, lo que has planteado. Yo creo que hay que hacer una labor permanente, abierta, de entenderte. Yo creo Pero que es esto... verdad que hay veces que utilizamos un lenguaje que no nos entendemos bien con el resto. con la gente. Pero ahí le pasa como a todas las profesiones, que la responsabilidad del que quiere transmitir una idea, aparte de tenerla clara, tiene su lenguaje y demás, pero es también saber cuál es el lenguaje del que la va a recibir o al que se la quiere transmitir. Entonces, esto de decir, voy a transmitir una idea, yo sé que puedo hablar en castellano o puedo hablar en chino. Dices, pero como hablar en chino es muchísimo más elegante, pues voy a hablar en chino. Y si tú no lo alcanzas, es tu problema. Dices, pues son ganas de no llegar a ninguna parte. Bueno, también entonces, todo esto hay una responsabilidad y un esfuerzo. Todo esto, nada de nuestro trabajo es posible sin alguien que te lo encarga y un usuario que al final va a establecer cuál es el nivel de satisfacción. Yo creo que el papel del usuario, del habitante de esa vivienda o el habitante que visita ese museo o esa biblioteca es esencial. Yo creo que ahí también faltan mecanismos para que el usuario sepa decir, sepa mantener las cosas, respetarlas, utilizarlas bien. Yo creo que también falta una comunicación en otro sentido, ¿no? Nosotros decirlo muy bien, ellos decírnoslo también y nosotros quizá también escuchar un poco más, ¿no? Yo creo que a veces hay alguna postura. Es que es complicado adivinar el usuario final del proyecto, porque puede venir, por ejemplo, un museo, ¿no? Lo que comentaba anteriormente, puede ser el grupo de alumnos que visita un museo en una hora puntual, puede ser el grupo de ancianos que visita el museo, o puede ser el turista que se va con la bermuda y la cámara fotográfica. Pues hay que pensar en todo. Claro, entonces toda esa baraja de póker puesta encima de la mesa, al final hay que terminar el proyecto. Y el proyecto se tiene que materializar, se tiene que construir y tiene que dar la respuesta a la mayor variedad favorable, evidentemente, ¿no? Lo cual no siempre es fácil. Evidentemente. Porque estamos sometidos en muchos casos a muchas presiones, por parte a veces de promotores, de administraciones, presupuestos, licencias, otros técnicos que colaboran y que pretenden de alguna manera... O simplemente en esto que estabas comentando de definir el usuario final, en esta falta de comunicación que es necesaria en los dos sentidos, que también muchas veces el encargo se hace con el oscurantismo por parte del que hace el encargo, desde la administración hasta el más menudo de los encargos, ¿no? O sea, casi con esa postura a veces de yo lo que quiero son los papeles, ¿no? Me da igual, haz el edificio que ya vendré, que luego yo lo voy a cambiar, ¿no? Entonces, así muchas veces es muy difícil que el resultado sea bueno. Y se puede, digamos, perdonar más el encargo privado, individual y menudo,
y es muy imperdonable en el encargo institucional. Creo que quien quizás lo tiene más claro es el encargo del promotor, que no se adecuará al cliente, al usuario último, pero sí por lo menos el encargo está muy claro en qué es lo que él quiere y qué es lo que va a hacer, ¿no? Claro, pero está claro que la única manera de progresar en este sentido es proponer más calidad Sí. en el trabajo que hacemos, en el proyecto, y quizá también el cliente no siempre es una persona que le gusta esta arquitectura, no, a lo mejor lo ve como negocio. Yo creo que también hay que subir en ese sentido la calidad, ¿no? No todo el mundo puede ser promotor. Eso es una cosa que yo creo que con esta desaceleración nos hemos dado cuenta, ¿no? No todo el mundo puede hacer vino, no todo el mundo sabe pescar. Entonces yo creo que quizá... Pero la parte fundamental es el usuario, sin duda, ¿no? Es el que dice que si esto funciona o no. Si la calle se repavimenta con un pavimento que cuando llueve pues no puedes pasar porque te resbalas, realmente no has rehabilitado la calle, ¿no? Yo creo que ahí es donde yo pienso que quizá recuperar alguna manera de comunicarse en las comunidades de vecinos que muchas veces están desorientadas, quizá necesitan un arquitecto para que les organice un poco qué necesitan, qué hay que exigir, qué hay que mantener. Yo creo que todo esto, en otros países, esta figura de arquitecto está mucho más metida en estas comunidades. Y a todo eso yo creo que habría que sumar ya como un poco cómo se usa, ¿no? Claro. O sea, que al final le hemos dedicado tiempo, le hemos dedicado esfuerzo, le hemos dedicado conocimiento, le hemos dedicado tiempo sobre investigar el desarrollo del proyecto. Se construye, cómo tenemos que aconsejar y realmente el usuario final... Bueno, yo siempre le tenemos que dar una buena bien, libro de instrucciones. Bien, es que esto es un manual de mantenimiento. Yo siempre, perdóname, hago siempre un poco la misma comparativa, ¿no? Comprar una vivienda hoy en día es prácticamente hipotecar la vida por las circunstancias sociales, económicas que estamos viviendo, que hemos vivido o que viviremos. Cuando nos compramos un vehículo, estamos pendientes de los kilómetros, de que no le falte nada al vehículo, vamos corriendo a la revisión. En cambio, la vivienda la adquirimos, la compramos, nos la terminan el constructor, el arquitecto nos da toda la documentación, hacemos las escrituras, nos vamos a vivir y pasan los años y no reparamos, no caemos, no nos detenemos en qué mantenimiento necesita eso que tengo aquí y que me va a durar en el mejor de los casos toda la vida, ¿no? Que es una cultura de mantenimiento que falta en general, ¿no? Claro. Esta afición por mantener las cosas supone un costo y a veces no se ve hasta que la pieza de la cornisa se ha caído o entra agua por una ventana que nunca cerró bien, ¿no? O sea, yo creo que eso se está iniciando ahora con todo el tema de las ITES, las inspecciones técnicas, igual que hay que hacerle una ITV al coche, también hay que hacerle una ITV al edificio, ¿no? Y entrará más de lleno cuando empecemos un poco a tener conciencia del ahorro energético, ¿no? Un poco la línea de investigación que otros países, es que en otros países llevan años de ventaja, ¿no? Sean mejor o sean peor, no vamos a entrar en esa discusión, simplemente otra tendencia en otra línea. Y cuando los propietarios, los habitantes de la ciudad tienen esa conciencia, se preocupan más de estos aspectos y evidentemente del uso, ¿no? Y la administración quizás se encargue también que tienen que ser los primeros. Claro, de apoyar, igual que se está financiando el coche eléctrico para que consuma menos, ¿por qué no va a financiar la rehabilitación de un edificio de unos vecinos que quieren consumir menos? A base de mejorar unas instalaciones o mejorar unos aislamientos, ¿por qué no? Realmente, si queremos ser coherentes, vamos a eliminar esa energía que se gasta de más mediante ciertas subvenciones o ayudas, porque claro, hay cascos históricos que se están rehabilitando y las viviendas ofrecen otro aspecto. Bueno, si eso tuviera, no sé, un incremento por mejora energética, por certificación, bueno, pues sería un campo, Antonio, donde podríamos tener trabajo para los próximos años, porque hay mucho que rehabilitar. Yo creo que, teniendo en cuenta que se va a hacer menos cosas... Sí, pero es que en los próximos años, antes con una compañera tuya lo comentaba. El stock de viviendas terminadas ahora mismo en Málaga se cifra en torno a los 22.000 viviendas. Los cifran los promotores, los cifra el Ministerio, con lo cual debe ser
vivienda arriba, vivienda abajo debe ser. Pero la cuenta que nosotros hacemos desde el colegio es que el número de viviendas visadas en los últimos 10 años, si le restamos el número de viviendas terminadas, nos faltan 55.000. Luego, no quedan 22.000, quedan 22.000 y 55.000 que andan ahí en una especie de tierra de nadie, ¿no? No sabiendo qué es lo que pasa. Es decir, ahí se ha construido mucho. Evidentemente no podemos volver a construir lo que se ha construido, no es sostenible.